Historia 4. Me encontraba en la base militar más alejada que jamás hubiera imaginado. Era una instalación secreta en medio del desierto, rodeada de un paisaje árido y desolado. Como militar de alto rango, estaba acostumbrado a misiones secretas y lugares remotos, pero este lugar era diferente. La atmósfera era densa, cargada de secretos y un aire de misterio que me inquietaba. Mi nombre es el capitán Robert Foster, y había sido asignado a esta base especial hace apenas una semana. Apenas sabía nada sobre su propósito, y mis superiores habían sido vagos en sus explicaciones. Solo sabía que era una misión de alta seguridad y que requería un alto nivel de confidencialidad. Me habían ordenado no hablar con nadie fuera de la base sobre mi asignación, ni siquiera con mi familia. Desde el momento en que puse un pie en la base, sentí que algo extraño estaba ocurriendo. Las instalaciones eran impecables y la seguridad era extrema. Los soldados parecían tensos y evitaban hacer contacto visual conmigo. Nadie quería hablar sobre lo que realmente estaba sucediendo aquí, y eso solo aumentaba mi sensación de inquietud. Mi trabajo inicial consistía en supervisar la seguridad de la base y garantizar que nadie sin autorización entrara o saliera. No tenía acceso a la mayoría de las áreas de la instalación, lo que solo aumentaba mi curiosidad. Por la noche, solía patrullar el perímetro de la base y observar el oscuro horizonte del desierto. Fue en una de esas noches cuando experimenté algo que cambió mi vida para siempre. Era una noche particularmente oscura, sin luna en el cielo, y el silencio era opresivo. Mientras caminaba por el perímetro de la base, noté algo extraño en el horizonte. Eran luces parpadeantes, como destellos de linterna en la distancia. Me acerqué con cautela, pensando que podría ser una señal de peligro o intrusión. A medida que me acercaba, las luces se volvían más intensas y parecían moverse de manera errática en el aire. Mis sentidos estaban alerta, y saqué mi linterna para iluminar la oscuridad y ver lo que estaba ocurriendo. Lo que vi a continuación me dejó sin aliento. En medio del desierto, flotando en el aire, había una figura luminosa. Era una especie de fantasma, una figura translúcida que emitía una luz tenue pero inquietante. Parecía estar mirando fijamente hacia la base militar, como si supiera que estaba siendo observado. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía observando a esta figura. No podía creer lo que veían mis ojos. Era algo completamente inexplicable y aterrador. Traté de comunicarme por radio con la base, pero la señal estaba interferida. Estaba completamente solo, enfrentando esta presencia paranormal en medio de la noche. La figura luminosa comenzó a acercarse lentamente a mí, flotando en el aire. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y mi instinto me decía que debía alejarme de allí. Comencé a retroceder, pero la figura parecía seguirme, como si estuviera tratando de comunicarse de alguna manera. Finalmente, me detuve y me enfrenté a la figura. No sabía qué esperar, pero mi entrenamiento militar me decía que no podía mostrar miedo. Miré a la figura y pregunté en voz alta, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? La figura no respondió con palabras, pero en su lugar emitió un sonido espeluznante, un susurro suave y escalofriante que parecía penetrar en mi mente. No podía entender lo que estaba diciendo, pero sentí que estaba tratando de transmitirme algo importante. Mis nervios estaban a punto de quebrarse cuando finalmente logré hacer contacto con la base a través de la radio. Mis palabras eran entrecortadas y frenéticas mientras describía lo que estaba viendo. Mis superiores me ordenaron regresar de inmediato a la base, y en cuanto lo hice, fui escoltado a una sala de reuniones donde me esperaban varios oficiales de alto rango. Me sometieron a un interrogatorio exhaustivo sobre lo que había presenciado en el desierto. Les expliqué todo en detalle, desde las luces parpadeantes hasta la figura luminosa y su extraño susurro. Los oficiales intercambiaron miradas preocupadas, y finalmente, uno de ellos se levantó y se acercó a mí.
El oficial, el general Anderson, me miró con seriedad y dijo, Capitán Foster, lo que ha visto es algo que está más allá de nuestra comprensión. Esta base tiene un propósito especial y estamos investigando fenómenos paranormales aquí. La figura que vio es solo uno de los muchos enigmas que estamos tratando de resolver. Me sentí abrumado por esta revelación. ¿Una base militar secreta dedicada a investigar lo paranormal? Era difícil de creer. El General Anderson continuó explicándome que había informes de avistamientos similares en el pasado y que mi experiencia no era única. Además, se me advirtió que no debía hablar de esto con nadie fuera de la base, bajo ninguna circunstancia. A partir de ese momento, mi vida en la base tomó un giro extraño y misterioso. Fui asignado a un equipo especial encargado de investigar los fenómenos paranormales que ocurrían en la zona. Pasamos días y noches en el desierto, utilizando equipos de alta tecnología para registrar todo lo que pudiera ser relevante. En nuestras misiones, presenciamos una serie de eventos inexplicables. Luces que se movían en el cielo de maneras imposibles, figuras luminosas que aparecían y desaparecían en cuestión de segundos, y extraños sonidos que llenaban el aire. Cada vez que nos acercábamos a una de estas anomalías, sentíamos una presencia inquietante, como si estuviéramos siendo observados por algo más allá de nuestra comprensión. Una noche, mientras investigábamos una zona particularmente activa, experimenté algo que me estremeció hasta lo más profundo de mi ser. Estábamos siguiendo una serie de luces parpadeantes en el horizonte cuando, de repente, nos encontramos en medio de una densa niebla. La niebla era tan espesa que apenas podíamos vernos entre nosotros. La sensación de estar atrapado en medio de esa niebla era aterradora. Nos sentíamos completamente desorientados, sin saber en qué dirección íbamos. Los equipos de comunicación comenzaron a fallar y nos dimos cuenta de que estábamos completamente aislados. Fue entonces cuando escuché el susurro de nuevo. Era el mismo susurro escalofriante que había oído cuando me enfrenté a la figura luminosa en el desierto. Esta vez, el susurro parecía estar en todas partes, como si estuviera dentro de mi cabeza. Intenté gritar para comunicarme con mi equipo, pero mi voz parecía ahogarse en la niebla. La sensación de estar atrapado en medio de esa niebla con el susurro invadiendo mi mente era abrumadora. Sentía que algo estaba tratando de comunicarse conmigo, pero no podía entender lo que decía. Mis compañeros de equipo estaban igualmente afectados, sus rostros mostraban terror y confusión. Finalmente, la niebla comenzó a disiparse lentamente y pudimos recuperar el control de nuestros equipos de comunicación. Regresamos a la base, temblando y conmocionados por la experiencia. Una vez más, nos sometieron a un interrogatorio exhaustivo, pero esta vez los oficiales parecían aún más preocupados. El General Anderson nos reunió y nos explicó que lo que habíamos experimentado era un fenómeno paranormal extremadamente raro. La niebla que habíamos atravesado era conocida como la niebla del olvido, y se decía que borraba los recuerdos y las memorias de quienes la atravesaban. Por suerte, nuestros recuerdos no se habían perdido por completo, pero la experiencia había dejado una profunda impresión en nuestras mentes. El general nos advirtió que debíamos tener cuidado en nuestras futuras misiones, ya que la base estaba lidiando con fenómenos que iban más allá de nuestra comprensión. A medida que continuamos investigando, nos dimos cuenta de que estábamos lidiando con algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Una noche, mientras patrullábamos el perímetro de la base, presenciamos un evento que nos dejó sin palabras. Una serie de luces brillantes aparecieron en el cielo, formando un patrón complejo y cambiante. Parecía una especie de comunicación codificada. Nos dimos cuenta de que no éramos los únicos que estaban observando esto, los soldados en la base también habían salido a ver el espectáculo en el cielo. Mientras observábamos las luces, sentimos una fuerte vibración en el suelo, como si algo estuviera emergiendo desde las profundidades de la tierra.
La tierra tembló bajo nuestros pies y nos aferramos a nuestros equipos de grabación mientras intentábamos entender lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando una enorme grieta se abrió en el suelo, revelando una especie de portal. A través de ese portal, pudimos ver un mundo completamente diferente, un paisaje alienígena lleno de colores y formas que nunca habíamos visto antes. Era como si hubiéramos sido testigos de la apertura de una puerta a otro universo. El portal permaneció abierto durante unos minutos y luego se cerró bruscamente, dejándonos en un estado de asombro y confusión. Los soldados en la base estaban igualmente desconcertados y nadie sabía qué pensar. El General Anderson ordenó una investigación inmediata, pero no pudimos encontrar ninguna explicación lógica para lo que habíamos presenciado. A medida que pasaron los días, los fenómenos paranormales en la base se volvieron más intensos y extraños. Las luces en el cielo eran más frecuentes y las figuras luminosas aparecían con mayor regularidad. El susurro en nuestras mentes se volvía más inquietante, como si estuviera tratando de decirnos algo que no podíamos comprender. En una de nuestras misiones, encontramos una serie de extrañas marcas en el suelo del desierto. Eran patrones geométricos perfectos, grabados en la arena con una precisión asombrosa. No podíamos explicar cómo se habían formado o quién o qué las había creado. Mientras investigábamos las marcas, sentí una presencia detrás de mí. Me volví y vi a la figura luminosa que había visto en mi primera noche en la base. Estaba flotando en el aire, mirándome fijamente con sus ojos sin rostro. El susurro en mi mente se hizo más fuerte, y esta vez pude entender algunas palabras. Guardián del portal, dijo la figura. Debes abrir la puerta. El tiempo se acaba. No sabía qué significaba esa declaración, pero sentía que estaba siendo llamado a hacer algo importante. Regresé a la base y compartí la experiencia con el General Anderson y el equipo de investigación. Todos estaban desconcertados, pero el general decidió que debíamos seguir investigando. Continuamos estudiando los fenómenos paranormales en la base, recopilando datos y buscando patrones. Cada vez estábamos más convencidos de que estábamos lidiando con una forma de inteligencia no humana, algo que estaba tratando de comunicarse con nosotros a través de estos extraños eventos. Un día, mientras revisaba los archivos de la base, descubrí un antiguo informe que mencionaba la existencia de un antiguo artefacto enterrado en el desierto. Según el informe, este artefacto había sido encontrado por un equipo de arqueólogos hace décadas, pero su verdadero propósito nunca se había comprendido completamente. El informe describía el artefacto como una especie de portal antiguo, similar al que habíamos presenciado en el desierto. Según la leyenda, este portal tenía el poder de abrir una puerta a otro mundo, un mundo lleno de conocimiento y poder. Pero también se decía que el portal estaba custodiado por una entidad sobrenatural, una figura luminosa que protegía el acceso a ese mundo. Mientras leía el informe, sentí que todo comenzaba a encajar. La figura luminosa que habíamos visto en la base, la apertura del portal en el desierto, el susurro en nuestras mentes, todo parecía estar relacionado con ese antiguo artefacto. Decidimos emprender una expedición al lugar donde se encontraba el artefacto. Era un viaje peligroso, lleno de desafíos y obstáculos. Pero estábamos decididos a descubrir la verdad detrás de los fenómenos paranormales que habíamos presenciado. Cuando llegamos al lugar señalado en el informe, encontramos una serie de marcas en la arena que coincidían con las que habíamos visto anteriormente. Era evidente que estábamos en el lugar correcto. Comenzamos a excavar con cuidado, esperando encontrar el antiguo portal. Después de horas de trabajo arduo, finalmente encontramos lo que estábamos buscando. Era un antiguo arco de piedra, decorado con símbolos y inscripciones en una lengua desconocida. Era claramente el portal que habíamos estado buscando, y mi corazón latía con emoción y temor mientras me acercaba a él. La figura luminosa apareció una vez más,
flotando sobre el portal. Me miró con sus ojos sin rostro y dijo, «Eres el guardián del portal. Debes abrirlo y enfrentar la verdad». No sabía cómo abrir el portal, pero algo dentro de mí me decía que debía intentarlo. Toqué los símbolos en el arco de piedra y, para mi sorpresa, el portal comenzó a brillar intensamente. La figura luminosa emitió un resplandor aún más intenso y luego desapareció en el interior del portal. Mis compañeros de equipo miraban con asombro mientras el portal se abría lentamente. Sentí una fuerza inexplicable tirando de mí hacia él, como si estuviera siendo atraído por una poderosa fuerza magnética. Era un momento de decisión y sabía que debía cruzar el umbral. Antes de dar el paso final, miré atrás hacia mis compañeros de equipo y les dije, no sé lo que encontraré al otro lado, pero estoy dispuesto a enfrentarlo. Si no regreso, continúen la investigación y descubran la verdad. Con eso, di un paso adelante y crucé el umbral del portal. Lo que experimenté a continuación es difícil de describir con palabras. Fue como si estuviera viajando a través de un túnel de luz y oscuridad al mismo tiempo, rodeado de imágenes y sonidos que desafiaban toda lógica y comprensión. Finalmente, emergí en un lugar completamente diferente. Era un mundo alienígena, lleno de colores y formas que nunca había imaginado. Criaturas extrañas y seres luminosos se movían a mi alrededor, como si estuvieran viviendo en un estado de realidad alterada. Estaba en un estado de asombro mientras exploraba este mundo desconocido. En el centro de este mundo, encontré una estructura antigua, similar a un templo. Dentro del templo, encontré un objeto que parecía ser el corazón mismo del antiguo portal. Era una esfera luminosa que emitía un resplandor dorado. Sabía que esta era la clave para comprender la verdad detrás de todo lo que había experimentado. Mientras sostenía la esfera luminosa en mis manos, una voz resonó en mi mente. Era la voz de la figura luminosa, la entidad que había estado tratando de comunicarse con nosotros todo este tiempo. Me explicó que el portal era una puerta a un mundo de conocimiento y poder, pero también era un peligro si caía en las manos equivocadas. La figura luminosa me reveló que había sido designada como guardiana del portal, encargada de protegerlo de aquellos que buscaran utilizar su poder para fines oscuros. Durante siglos, había mantenido su vigilancia, esperando el momento adecuado para revelarse a quienes eran dignos de comprender la verdad. Me explicó que la base militar en el desierto había sido construida para estudiar el portal y sus efectos, y que mi asignación como guardián del portal era un destino que había sido predestinado. Debía llevar la esfera luminosa de regreso a la base y asegurarme de que se utilizara para el bien de la humanidad. Con esa misión en mente, crucé una vez más el umbral del portal y regresé a la base. Mis compañeros de equipo me miraron con asombro y preguntas, pero les expliqué todo lo que había aprendido y experimentado. El General Anderson estaba igualmente sorprendido, pero comprendió la importancia de lo que había sucedido. La esfera luminosa fue llevada a un laboratorio de alta seguridad en la base, donde los científicos comenzaron a estudiarla y a desentrañar sus misterios. Se descubrió que contenía un vasto conocimiento sobre la tecnología avanzada y la ciencia que podría cambiar el curso de la humanidad. A medida que el tiempo pasaba, la base militar se convirtió en un centro de investigación de vanguardia, donde se estudiaban los fenómenos paranormales y se exploraban las posibilidades de la esfera luminosa. Los avances científicos y tecnológicos que surgieron de esta investigación tuvieron un impacto profundo en el mundo, y la humanidad avanzó en formas que nunca hubiera imaginado. A lo largo de los años, la figura luminosa continuó siendo una presencia en la base, guiando y protegiendo a quienes estaban involucrados en su misión. Aunque la figura luminosa seguía siendo un enigma, sabíamos que estábamos en buenas manos mientras cumplíamos nuestra misión de utilizar el conocimiento y el poder del portal para el bien de la humanidad. Mi experiencia como guardián del portal me cambió para siempre.
Aprendí que el mundo está lleno de misterios y maravillas que van más allá de nuestra comprensión y que debemos estar dispuestos a explorar lo desconocido en busca de respuestas. La historia de la base militar en el desierto y la figura luminosa se convirtieron en un secreto que solo unos pocos privilegiados conocían, pero la verdad estaba ahí, esperando ser descubierta por aquellos que estuvieran dispuestos a abrir sus mentes a lo paranormal y lo extraordinario. Historia 5. El ruido constante de la lluvia golpeando el techo del búnker era casi ensordecedor. Estábamos atrincherados en algún lugar remoto de Afganistán, esperando a que la tormenta pasara para continuar con nuestra misión. Como militar, estaba acostumbrado a enfrentar situaciones difíciles, pero lo que estaba a punto de vivir superaría cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Era la tercera noche de nuestra misión en este lugar. Nuestra tarea era vigilar una carretera clave utilizada por insurgentes para el tráfico de armas y suministros. Pasaríamos semanas aquí, trabajando en estrecha colaboración con fuerzas afganas para desmantelar sus operaciones. La noche estaba tranquila hasta que escuché el sonido de pasos. Me puse alerta de inmediato y alcé mi arma. Era extraño, porque sabía que no debía haber nadie más cerca de nuestro búnker que nosotros. Me incliné hacia adelante, tratando de escuchar mejor. ¿Alguien más escucha eso?, susurré a mis compañeros de equipo. Todos asintieron en silencio. Los pasos se acercaban lentamente, como si alguien caminara sigilosamente hacia nosotros. Preparados para el contacto, ordené. Estábamos en alto riesgo, y no podíamos permitirnos ser sorprendidos. Los pasos se acercaban más y más, y finalmente vi una figura oscura a través de la mira de mi rifle. Era una figura alta, encapuchada y vestida con una túnica larga. No tenía armas visibles, pero eso no significaba nada. Las alarmas sonaban en mi cabeza. ¡Alto! ¡Identifícate!, grité en Dari, el idioma local que había aprendido durante mi tiempo en Afganistán. La figura no respondió y siguió avanzando hacia nosotros. Mis compañeros de equipo también gritaban en Dari, pero no obtuvimos ninguna respuesta. Sin previo aviso, la figura se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Parpadeé, incrédulo, y miré a mis compañeros de equipo. Todos tenían la misma expresión de sorpresa en sus rostros. ¿Qué demonios acaba de pasar?, murmuré. Nadie tenía una respuesta. Revisamos la zona, pero no encontramos rastro alguno de esa misteriosa figura. Las horas pasaron, y la tormenta finalmente cedió. Nos sentimos aliviados de que la lluvia hubiera ocultado nuestros movimientos a cualquier posible amenaza. Sin embargo, la desaparición de la figura encapuchada nos tenía a todos desconcertados. Algo no estaba bien. Decidimos informar a nuestro superior sobre el incidente, aunque sabíamos que no seríamos tomados muy en serio. Después de todo, habíamos estado en condiciones de estrés y privación durante días, y era posible que estuviéramos imaginando cosas. Pero en el fondo de mi mente, sabía que lo que habíamos visto era real. Los días pasaron sin incidentes, pero la sensación de ser observados nunca desapareció por completo. Era como si una presencia invisible nos acechara desde las sombras. Mis compañeros de equipo y yo comenzamos a sentirnos incómodos, y la moral estaba en su punto más bajo. En la noche siguiente, la figura encapuchada reapareció. Esta vez, estaba parada justo afuera de nuestro búnker, mirándonos a través de la puerta. Mis compañeros de equipo y yo estábamos aterrorizados, y nuestras armas temblaban en nuestras manos. «Identifícate o dispararemos», grité en Dari, mi voz temblando. La figura no respondió y, una vez más, se desvaneció en el aire. Pero esta vez, no íbamos a quedarnos de brazos cruzados. Salimos corriendo del búnker y comenzamos a buscar en todas direcciones. A pesar de nuestros esfuerzos, no encontramos rastro alguno de la figura.
Fue entonces cuando decidimos que era hora de poner en marcha una investigación más profunda. Investigamos la historia de la zona y hablamos con los lugareños. Lo que descubrimos nos heló la sangre. Resulta que el lugar donde estábamos atrincherados tenía una reputación terrible entre los habitantes locales. Lo llamaban el lugar maldito y decían que estaba habitado por espíritus malignos. Según los lugareños, el búnker se construyó en un antiguo cementerio, y eso explicaba la presencia de la figura encapuchada. Decían que se trataba de un espíritu vengativo que protegía el lugar de cualquier intrusión. Nadie se atrevía a acercarse al lugar de noche, y los que lo hacían afirmaban haber visto cosas horribles. Mi equipo y yo estábamos escépticos al principio, pero después de lo que habíamos presenciado, comenzamos a pensar que había algo de verdad en esas historias. Decidimos llevar a cabo una vigilancia nocturna en el lugar para obtener más información. La noche siguiente fue la más larga de mi vida. Nos quedamos despiertos en silencio, observando el búnker desde una distancia segura. No pasó mucho tiempo antes de que la figura encapuchada volviera a aparecer. Esta vez, estaba de pie junto a una tumba cercana, mirando en nuestra dirección. «Espera», murmuré, dándome cuenta de algo sorprendente. La figura no estaba mirando hacia nosotros, sino directamente a la tumba. Mis compañeros de equipo asintieron, y juntos nos acercamos sigilosamente al lugar donde se encontraba la figura. Cuando llegamos allí, descubrimos que la tumba en la que estaba mirando la figura pertenecía a un soldado afgano que había muerto en la misma área durante la guerra anterior. La fecha de su muerte coincidía con el periodo en el que el búnker se construyó sobre el antiguo cementerio. Decidimos hablar con los lugareños nuevamente y descubrimos que el soldado afgano tenía una historia trágica. Había muerto en un enfrentamiento con las fuerzas enemigas en ese mismo lugar y su cuerpo había sido abandonado durante días antes de ser enterrado en una tumba sin marcar. La figura encapuchada parecía estar vinculada a la tumba del soldado. Decidimos tomar medidas para honrar su memoria y darle un entierro apropiado. Compramos flores y organizamos una pequeña ceremonia en su tumba, rindiéndole homenaje como se merecía. Para nuestra sorpresa, desde el día en que honramos al soldado afgano, la figura encapuchada nunca volvió a aparecer. La sensación de ser observados desapareció por completo, y finalmente pudimos continuar con nuestra misión sin miedo. Pasaron semanas, y finalmente llegó el día en que nos retiraríamos del lugar. Nos despedimos de los lugareños y nos dirigimos hacia nuestro punto de extracción. Mientras volábamos en helicóptero hacia la base, miré por la ventanilla hacia el lugar donde habíamos vivido esta experiencia paranormal. A pesar de todas las dificultades y el misterio que habíamos enfrentado, me sentí agradecido por haber sido testigo de algo tan inusual. La historia del soldado afgano y la figura encapuchada siempre permanecerían en mi memoria como una lección sobre la importancia de honrar a los caídos y respetar los lugares sagrados, incluso en tiempos de guerra. Nunca podré explicar completamente lo que vivimos en aquel lugar remoto de Afganistán, pero sé que la figura encapuchada y el soldado afgano siempre estarán en mis pensamientos. Tal vez, en medio de la guerra y el caos, experimentamos algo más allá de nuestra comprensión, algo que nos recordó la fragilidad de la vida y la importancia de la humanidad en medio de la adversidad.